Buenos días, profesor. Mi nombre es Bruno Alejandro de Santiago Ávila. Conformo parte del equipo de Franco y César. Hoy vamos a venir presentando el circuito que se trata de el manejo de la pantalla LCD, que consta de varias cosas, el porcentaje del brillo y de cómo va a aumentar conforme vayamos aumentando con un botón. A continuación vamos a presentar el cómo se hace y cómo funciona, profe. Y así el cómo va a estar haciéndose. Y a continuación vamos a presentar el cómo se hace el circuito, mientras explicamos los componentes, el cómo se hace y las conexiones que se deben de hacer para que tenga su funcionamiento correcto. Componentes conectados en el LCD. Este display muestra un texto para que sepamos el porcentaje del brillo del LED actual. Se conecta usando 6 pines del Arduino: 12, 11, 5, 4, 3 y 2. Al iniciar el programa, el LCD muestra brillo del LED en la primera línea, dejando la segunda línea para los datos en tiempo real. En el LED, este está conectado al pin 9 del Arduino y su brillo, que es controlado usando PWM. Esto nos permite variar su intensidad desde apagado 0 hasta el máximo del brillo 255 o 100%. También hay conectado dos botones, uno que está conectado al pin 9 donde aumenta el brillo y el otro donde disminuye el brillo conectado al pin 6. Están configurados con iPod Pull, lo que activa una resistencia interna para que los botones detecten correctamente cuando los están presionando. Configuración inicial. Setup. Vamos a configurar los pines para que el LED sea una salida y los push button sean entradas con resistencias internas activadas. Inicializamos el LED con LED Beijing para que funcione como un display de 16 columnas y 2 filas. Mostramos el mensaje de brillo LED al encender el sistema, lo que nos indicará que el programa está listo. El funcionamiento del bucle. Aquí es donde sucede la magia. El programa se ejecuta continuamente leyendo las entradas y actualizando las salidas. A. Lectura de los botones. Si presionamos el botón de aumentar brillo, el programa verifica si el brillo no ha llegado al máximo, que se representa con max brillex igual a 100. Si no ha llegado, lo incrementa de 5 en 5. Esto le da al usuario un control gradual y preciso. Si presionamos el botón de disminuir el brillo, pasa lo mismo, pero en dirección opuesta. El brillo disminuye sin bajar de cero. Y utilizamos Daylight 200 después de cada lectura para evitar que una pulsación rápida se registre varias veces. Esto es lo que se conoce como debounce. B. Ajuste del LED. El valor del brillo que controlamos está en un rango del 0 a 100, pero el LED necesita un valor de 0 y 255 para poder funcionar con Analog Write. Para esto utilizamos la función map, que se representa con in brillo porcentual igual a map brillex 0 a 100, 0 a 255. Esto convierte el valor de brillo en algo que el LED puede entender. C. Actualización del LCD. Mostramos el brillo en porcentaje en la segunda línea del LCD. Por ejemplo, si el brillo es 50, el LCD muestra un 50%. Para asegurarnos de que no queden números sobrantes de actualizaciones anteriores, como el 100% tras bajar a 5%, añadimos espacios extra. Experiencia interactiva. Al pulsar los push button, podremos ver cómo cambia la luminosidad o el brillo del LED en tiempo real. Así, al mismo tiempo, el LCD te muestra el valor exacto si fuera un medidor de intensidad. Este proyecto, que implica el control de un LED a través de botones y la visualización de un LCD, no solo es una excelente manera de adentrarse en el mundo de la programación y la electrónica, es como para
poder iniciarlo, por así decirlo, sino también nos ofrece una lección invaluable de la interacción que trae el hardware y el software. Y de uno de los puntos a entender es el valor de entender los componentes conectados. Un ejemplo es el LCD y el LED. Y los botones. Estos son los tres componentes clave del proyecto. Cada uno de estos elementos cumple una función específica que al combinarse permite la creación de una interfaz de usuario sencilla pero a la vez poderosa. El LCD, al mostrar el porcentaje del brillo en tiempo real, este actúa como una ventana en el sistema y al usuario, así permitiéndonos o permitiéndole visualizar como las acciones que debemos realizar, como al presionar un botón que al momento afecta al mundo físico, que sería como el LED. Esta retroalimentación visual es esencial porque ofrece un control directamente sobre el sistema y nos permite comprender mejor, por así decirlo, como la variación de los parámetros de un dispositivo, que así se le puede decir como el brillo del LED, que se traduce como resultados tangibles. Por otro lado, el LED es como el actuador ¿cómo decirlo? Que responde a nuestras decisiones a través del manejo del PWM, y este nos muestra cómo las técnicas avanzadas de control como la modulación de señales pueden ser aplicadas pues sí, para obtener resultados precisos y graduales. Y la importancia de utilizar el PWM ya radica tanto en la capacidad de generar una variación de intensidad de forma eficiente, pues si la necesidad de cambiar físicamente el voltaje o utilizar un componente más complejo. Por otro lado, la importancia de la configuración inicial es en el tipo de proyecto, y la configuración inicial del sistema, la cual se realiza por dentro del setup, es fundamental para asegurar que el hardware funcione correctamente y de manera predecible, por así decirlo. Y configurar los pines del Arduino es un paso precisamente esencial para garantizar que el sistema sea funcional desde el inicio y la iniciación del LCD, y la preparación de los pines de entrada y salida de las bases sobre las que se construye la experiencia, pues sí, la experiencia posterior. Este primer paso parecer sencillo, pero puede ser vital para garantizar que el sistema pueda procesar la entrada del usuario y controlar el LED de una manera mucho más efectiva. Con este proyecto nos podemos dar cuenta de cómo con muy pocos materiales y algo de código podemos crear algo interactivo y al mismo tiempo útil. El cómo controlar el brillo de un LED y verlo reflejado mediante un display. No solo es práctico, sino también una forma divertida de aprender cómo trabajar y cómo mezclar tanto el mundo de la electrónica junto a la programación. Esto podría ser como un gran ejemplo de cómo darle vida a tus ideas de forma creativa y visual. Perfecto para empezar en el mundo de la electrónica. Y sin nada más que decir, esta es nuestra breve explicación de nuestro proyecto.